Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy hablaremos sobre el trabajo de observación electoral que realizó la misión de acompañamiento de expertas electorales internacionales con perspectiva de género durante el proceso electoral federal y los locales concurrentes del 2024. Y para hablar de este hecho inédito nos acompaña la expresidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, Gladys Acosta Vargas, una de las 5 expertas que integró esta misión de observación electoral. Gladys, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto para mí. Gladys, me gustaría empezar diciendo, lo acabo de mencionar, pero hacer énfasis en lo inédito de este ejercicio, por supuesto en México, pero todo indica que también en la región, o sea, no hay un precedente de una comisión de esta naturaleza y quiero que me lo confirmes tú que eres experta. Totalmente cierto. Y he leído muchos libros de historia de este tipo de misiones en la región que existen del siglo XX, muchísimas. Ninguna ha tratado este tema. Y yo creo que México en eso es pionero. Así que me da la impresión que podríamos decir con certeza que es la primera misión de esta naturaleza en la región de América Latina y el Caribe. Y en ese contexto, ¿qué importancia puntual representa el trabajo de esta misión en este proceso? La relevancia está en que saca a la luz algo que estaba como, vamos a decir, escondido, ¿no? Porque como sabemos, las mujeres han empezado a participar desde que tuvieron el derecho al voto. Pero una cosa es tener el derecho al voto y otra cosa es ejercerlo a plenitud. Entonces yo creo que estamos en el camino del ejercicio a plenitud. Ya no basta la formalidad de tener el derecho al voto. Ahora hay que votar y no solamente votar, sino que hay que ser elegidas también. Y esa es la gran novedad que nos trae la temática de la paridad, ¿no? Es que lo hemos dicho en otras ocasiones, hablando del tema desde distintas perspectivas. Una cosa es la norma y otra cosa es la práctica de la norma, que depende de muchas cosas, sobre todo sociales. Y es ahí de pronto donde las leyes que en papel lucen perfectas es donde empiezan a tropezarse, ¿cierto? ¿Observaron algo de esto durante esta misión? Totalmente. Y es así en la historia, ¿no? Porque primero se ganan muchas veces los derechos formales y luego en la implementación de estos derechos es donde aparecen los problemas, ¿no? Y en este caso también. Y me parece que la riqueza de este proceso es que han ido, vamos a decir, poniendo unos elementos de carácter jurídico, ¿no? Para que la paridad no sea una formalidad, sino sea una realidad, ¿no? Y esto se ha hecho, en primer lugar, desde la Constitución, pasando por todos los niveles, y luego el Instituto Nacional Electoral ha ido al detalle, ¿no? Para ayudar al proceso de seguimiento, de tal manera que las mujeres que encontraban, por ejemplo, digamos, un incumplimiento de las normas por parte de los partidos políticos, tenían dónde recurrir, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de recurrir a un organismo en queja y que ser escuchado, eso es una gran riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en este proceso constructivo, lo veo muy constructivo, porque muchas veces en los temas de género se ve como las mujeres contra los hombres y esas cosas. No es el caso. No es el caso. Hay nudos que son más complejos. Yo lo he dicho hoy día, el nudo de los partidos políticos es el más complejo, porque está la ley, están todas las normas, pero ahí viene donde en la práctica se pueden justamente torcer las cosas en un sentido negativo para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que se estudia cómo son esos recursos y cómo se aplican esos recursos favorables a las mujeres, las instituciones van a ir cambiando. Y las instituciones que antes eran, vamos a decir, ciegas al género, porque decían que todos somos iguales, aquí no hay distinciones entre hombres y mujeres, porque eso es lo que se decía, ¿no? Un planteamiento muy democrático, aparentemente, pero en la realidad era otra cosa. Pero entonces eso va a irse modificando
yo digo, la historia nos va a dar la razón. Esperamos que sea pronto. Ahora, en este sentido, tú que eres experta en la región, este ejercicio de integrar la comisión y de que vengan a observar es inédito, pero corresponde al nivel de instituciones y de leyes que tiene México, es decir, también el tipo de leyes y el tipo de instituciones electorales que tenemos en este país son distintas a las que hay en el resto de la región, ¿o hay algunos otros ejercicios con estas condiciones a nivel de norma? A mí me parece que hay normas más avanzadas en lo más concreto. Uh-huh. Y por eso creo que lo que se llaman las acciones afirmativas, ¿no? Son, por ejemplo, uno de los casos en donde se puede ver que los partidos tienen que respetar estas normas, ¿no? Que dan, digamos, vamos a decir, es como que se pone un peldañito más a las mujeres para que tengan el lugar, ¿no? Eso en muchos países existe, pero no necesariamente se aplica como debe ser y no necesariamente existen los correctivos que deben existir. Lo que yo estoy viendo en México como tendencia es que existe la norma al más alto nivel que está siendo aplicada por la institucionalidad electoral, ¿no? Y a su vez están los correctivos funcionando. Me ha sorprendido muy gratamente, por ejemplo, en Oaxaca hemos tenido reunión con el organismo electoral allá, cómo conocen al detalle, ¿no?, los funcionarios estas normas y cómo las aplican. Y los partidos políticos tienen que respetar, ¿no? Entonces, es una educación política, de alguna forma, lo que se está operando, ¿no? Y creo que los resultados son buenos. Okay. Al final de cuentas, esto uno lo ve, ¿no? Ya en los cuadros de las personas que han sido elegidas, uno ve que en algunos lugares hay más mujeres que hombres, pocos, en otros lugares hay más o menos igual, y claro, todavía hay lugares donde las mujeres todavía no han alcanzado la paridad, pero es una cuestión de tiempo, porque en la medida en que una digamos, institucionalidad mantiene la línea firme de respeto a los derechos políticos de las mujeres, eso se va a ir rectificando. Porque ya estamos en una época en donde las mujeres están suficientemente educadas. O sea, obviamente que todavía hay mujeres que no van al sistema educativo como debieran. Eso es cierto. Nuestra región en general tiene un cierto retraso, ¿no? Un cierto retraso, pero de manera amplia uno puede decir que hay suficientes mujeres educadas como para ser, digamos, líderes políticas, ¿no? Como para que deje de ser un argumento en contra, vamos. Ojo, claro, porque no, ellas no saben. Sí, las mujeres sí saben. Es que ya se operó el primer paso, que fue salir del espacio privado. Es correcto. Hubo una época, si uno mira la historia, donde las mujeres no podían salir del espacio privado. Por supuesto, no tenían niveles educativos adecuados, pero no podían ir al trabajo remunerado, ¿no? Hacían mucho trabajo no remunerado, todavía hacen. Pero estaban metidas en el ámbito doméstico bajo reglas que la propia norma del derecho civil decía que los maridos tenían el control de la situación. Es correcto. Y ellas tenían que pedir permiso para, ¿no? Y eso ha ido cambiando. El factor educativo ha sido muy importante en los últimos 35 años. Ahora ya hay preocupación por los jóvenes varones. En el Caribe, por ejemplo, los jóvenes varones no van a la universidad, mucho menos que las mujeres. O sea, las mujeres se gradúan mucho más que los hombres. Entonces ahora ya hay preocupación, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué no van a los niveles educativos altos? Bueno, entonces, no hay pretexto para decir que no hay mujeres preparadas. ¿Qué pasa en la política? ¿Por qué ese nivel de preparación que ya tienen las mujeres no se refleja en la política? De eso vamos a hablar regresando al corte, porque justamente este paso de lo privado al espacio público, con todo lo que implica, tiene todo que ver con el ejercicio de esta comisión, me lo parece. Y vamos a hablar de esto regresando del corte. No se vayan. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones.
si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. Contamos todas. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo A todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE, Participo. INE. Justo nos quedamos hablando de este paso que bien decías que han ido dando últimamente las mujeres del espacio privado hacia el espacio público y por supuesto esto impacta en la participación política. Ya hablamos del andamiaje legal, ¿no?, que ha puesto las bases para registrar avances claramente. Ahora, también lo mencionaste al principio, ahora el reto es no solo que las mujeres participen, sino que sean elegidas. ¿Qué observaron? ¿Cuáles serían como los puntos a resaltar? Para mí, una de las cosas centrales ha sido que las mujeres avanzan más rápido cuando están organizadas. Okay. O sea, la mujer individual, ¿no?, le cuesta mucho más trabajo, salvo que sea porque el compañero la jala o el padre jala a la hija, que de alguna manera... O que está en alguna situación de privilegio. Es una situación de privilegio y de alguna manera él sigue la regla patriarcal. Es correcto. O sea, sí, porque es mi hija, porque es mi esposa, bajo el ala protectora de alguien. Exactamente. Pero para que las mujeres genuinamente sean partícipes de procesos políticos de esta naturaleza, se necesita organización de mujeres. Y yo he observado que en la medida que, por ejemplo, partidos políticos tienen organizaciones de mujeres dentro, sí, ¿no? Sí. Eso impulsa la participación de las mujeres dentro de los partidos o dentro de las organizaciones políticas en general, no necesariamente partidos, pero también las organizaciones sociales. Voy a poner el caso de las mujeres indígenas. Okay. Que me parece que están avanzando rápidamente, pero también se están encontrando con los problemas de frenos por aquí, frenos por allá. Pero ellas avanzan más cuando tienen una organización también de mujeres indígenas. Entonces, las mujeres afrodescendientes, lo mismo. Siempre uno las escucha sus historias de vida y en sus historias de vida encuentran que ha habido una organización o comunal o de base o de alguna manera que las ha impulsado. Antes eran como las propias mujeres, las madres. Por ejemplo, las madres han sido las grandes impulsoras de la educación. Sí. Yo no estudié, pero quiero que mi hija estudie. Es correcto. Entonces, las madres eran las que propulsaban. Pero en este momento, yo siento que es la organización. Entonces, las mujeres se organizan, inmediatamente dicen, bueno, viene un proceso político, por ejemplo, para lo local, ¿no? Y de alguna manera quiebran la lógica de solamente organizaciones masculinas que dominan el poder político, ¿no? Entonces, ese factor de autoorganización me parece que en este momento está jugando muy favorablemente. ¿Y cómo observaron la relación entre estas organizaciones existentes y los partidos políticos? Porque ya decíamos que si bien la norma avanza, de pronto el tope que se encuentran son como los partidos y su manera de organizarse. Entonces, ¿este también representa un obstáculo en términos de organización ciudadana femenina, digámoslo así? Yo diría que los partidos políticos de alguna manera se tienen que ayornar, ¿no? Todavía algunos partidos tienen una mirada un poco, digamos, retrasada sobre esto. Pero ya se han dado cuenta, ya se están dando cuenta que no hay paso para atrás. Y por lo tanto, creo que vamos a ver cómo en las próximas elecciones el comportamiento partidario va a ser diferente. Porque creo que ya han percibido, o sea, ya México ha llegado a un punto de no retorno. Y el hecho de tener ahora una presidenta mujer que
tiene todas las capacidades, porque es una mujer política, es una mujer de alto nivel profesional, que ya ha ejercido cargos públicos, o sea, tiene muchas características que van a hacer que no es que el cargo como que le va a quedar incómodo, va a ser una mujer que va a ejercer poder político. Entonces, en la medida en que hay más mujeres ejerciendo poder político en los distintos poderes, y es el caso de México, uno mira, va al Poder Judicial, hay mujeres, va al Poder Legislativo, hay mujeres, ¿no? O sea, en el Ejecutivo están las mujeres. O sea, poco a poco se está mostrando a la sociedad esta capacidad de las mujeres, y digo, para que las de abajo surjan, que es lo que queremos, porque claro, no se trata solamente de que haya una cúpula de mujeres, porque eso también puede pasar, claro, ¿no? Que hay una cúpula. Se trata que sean solo las primeras, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso también, porque las mujeres no somos perfectas. Claro. Ahora, a mí me gustaría en este tema poner énfasis en, sí, hay más mujeres con acceso al poder hoy día, la idea es que haya más, pero lo cierto es que durante el proceso y una vez llegando también a los lugares de decisiones, siguen sufriendo violencia política en razón de género. Es como un común denominador a lo largo de todo el camino, porque no es que llegando a un espacio de toma de decisiones se acaba la violencia, cuanto y menos, o muchísimo más, digámoslo, en el proceso. ¿Observaron este fenómeno? Hemos observado el fenómeno y también hemos percibido que todavía hay una especie de temor a recurrir en queja. De hecho, me parece que todavía México tiene mucha violencia abajo que no llega a las instancias que pueden rectificar. Y por eso es tan importante que la institucionalidad de protección de las mujeres, que ha surgido en distintos lados, que son justamente iniciativas, planes piloto para atender a los casos de la violencia política, creo que mientras más mujeres sepan que eso existe y que no va a pasar nada, más bien al revés, van a estar protegidas, eso va a mejorar. Lo hemos visto ya en el caso de cuando se abrió en los sistemas judiciales las acciones de protección para las mujeres, sobre todo en la violencia doméstica. Ya lo hemos visto en otros países también, ¿no? Casi todos los países ahora tienen. Y ahí al comienzo no se usaba, poco a poco han comenzado a usar y ahora ya es un uso muy amplio, muy generalizado de esas acciones de protección. Y yo creo que en la política va a pasar lo mismo. Todavía no las están usando suficientemente, pero una vez que se difunda adecuadamente que existen esas instancias y las instancias a su vez den más medios, porque no solamente uno tiene que saber que existe la instancia, pero la instancia tiene que estar preparada. Por ahora no les llegan tantos casos como los que hay. Ahora, yo creo que si estás de acuerdo conmigo, que tendría que ir por dos vías. Sí, la difusión con un trabajo pedagógico, si me permites la palabra, pero también por otro lado, ir desmontando estas ideas de que la violencia es el precio a pagar por irrumpir en el espacio público. Porque así son las cosas y entonces si quieren jugar a la política, pues se tienen que aguantar, ¿no? Y al final del día eso tiene más que ver con la organización social que con la norma y la ley electoral, pero van de la mano. Van de la mano. Y creo que acá hay un tema de cambio que es más lento, que es el cambio de la cultura política, ¿no? Y en general, de la cultura social, pero específicamente hay una cultura política que tiene una especie de mirada de que está acostumbrada a que sea la figura masculina la que detenta el poder político. Entonces, poco a poco, esa cultura política, al ver mujeres que se desempeñan muy bien en la política, la gente va cambiando su mirada. Pero lo que interesa ahora, del tema que estamos hablando, es que cambie la organicidad y la cultura política dentro de las organizaciones políticas. Y por supuesto... Para generar las condiciones. Claro. Eso tendría que ser visto como avance y creo que ya va a llegar el momento en donde las mujeres están mostrando el plus. ¿Qué viene con un liderazgo de las mujeres? Exactamente. Y creo que la experiencia social de las mujeres,
como madres, como más próximas a la comunidad, enfrentando los problemas directos de la economía doméstica, de lo que es levantar la olla, como decimos, de lo que es educar a los hijos. Eso, cuando llega a la política, enriquece la política. Entonces, poco a poco, esta experiencia social de las mujeres va a introducirse en la política social. Y por eso yo creo que México tiene una oportunidad en este momento, que México es uno de los países que está postulando la teoría de que hay que hacer una política económica del cuidado. Es correcto. Ese es un gran tema, y de eso y más vamos a hablar regresando al corte. Vamos y regresamos a nuestro último bloque. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. A todas partes. Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE, Participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Estamos de regreso y nos quedamos con el tema de esto de cambiarle la manera cambiarle la cara a la política pública, echando mano de la experiencia social de las mujeres. Hablamos del sistema de cuidados y claramente esa es una frontera bien delgada en que tendremos que ver hacia dónde se decanta el ejercicio público, si hacia ponerle el sello de mujer a las políticas públicas o ante la avalancha y la inercia se masculinizan las líderes políticas mujeres en nuestro país. No tienes una bola de cristal, pero ¿qué te indica la tendencia? A mí me parece que lo que estamos observando, porque ya está, de alguna manera, es como un laboratorio. Que sí, nos está por eso mirando, hablo ¿no? de tendencias, porque se alimenta de cosas que ya están sucediendo. Que ya están sucediendo. Yo creo que las mujeres en posiciones de poder tienen los mismos riesgos de ejercer mal su poder. O sea, puede haber abuso de autoridad, puede haber todo ese tipo de cosas aún en mujeres. Muchísimo menos que los varones, pero puede pasar. Y no hay que esconderlo, más bien hay que tener mano firme. Están las reglas, hay que aplicar las reglas, y si es que alguien no cumple la regla, hay que sancionar, sea hombre o sea mujer. Es correcto. Porque lo que queremos es cualificar la política. De alguna manera, la ausencia de las mujeres era un déficit en la política. Entran las mujeres, va a mejorar la política, ¿no? Pero hay que mantener todos los cuidados para que las siguientes generaciones de hombres y mujeres puedan llegar a la política de una manera menos violenta, de una manera... La política tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo que sea una realización personal, servir a su país, servir a su comunidad. Eso es la política. La política no es aprovechar para sacar el mejor partido para mí. La política es servir al país, servir a la comunidad, servir. Entonces, eso, como las mujeres hemos servido tanto, ¿no? Por eso sabemos muy bien lo que es esta cualificación de la política. Ahora, yo digo que esto que lo denominaste masculinización de las mujeres en la política es un riesgo, pero es un riesgo muy controlable. Con ya la densidad de normas y de implementación que tiene México. Y con la educación.
y la educación, por supuesto. La difusión. Ahora, no hay que descuidar la educación de los varones en este sentido también. Y aquí quiero introducir un tema que me parece, no se habló mucho en nuestra misión, pero cuando estaba preparando para esta reunión, lo pensé, las nuevas generaciones. Okay. Hay que, desde el sistema educativo, las mujeres, las niñas, tienen que entender mejor la política. Sí. Ahora, sí, te interrumpo porque sí, las nuevas generaciones y entenderlo desde el respeto a cómo se está configurando ahora. ¿Por qué lo digo? Porque también es un hecho y tiene todo que ver con la educación y esta manera de reentender estos nuevos escenarios, la usurpación de identidades. Y me refiero obviamente no solo en términos de género, sino en términos de minorías y de grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos originarios, la comunidad de la diversidad. Es un fenómeno que se está dando. Y creo que tiene todo que ver con lo que estamos diciendo de educación, porque no se termina de entender y entonces se quiere como sacar ventaja. Ya vamos a entrar más a detalle de los hallazgos, pero me gustaría, me parece que es un tema que no se nos puede escapar. ¿Qué encontraron en este sentido específico? Bueno, a mí me parece, lo hemos visto en dos casos específicos, ¿no? Lo vimos cuando nos reunimos con las mujeres indígenas, y nos contaron que en algunos partidos políticos, ¿no?, en algunas zonas, ellas presentaban una candidatura y aparecía otra persona que como si fuera indígena también, ¿no?, sin vínculo con la comunidad, ¿no? Pero entonces, sacando ventaja de la autoadscripción calificada, que la tienen en la norma los pueblos indígenas. Quiere decir que tienen que mostrarse de alguna manera el vínculo con la comunidad, con su comunidad, ¿no? Porque si no, no representa, porque es un tema de representación, ¿no? Y por esa razón, ¿no?, la autoadscripción calificada es el vínculo con su comunidad, con su pueblo. ¿Y entonces, ¿no?, qué está fallando? ¿La calificación de la autoadscripción? Yo creo que ahí debe haber varios, hay que estudiar más en detalle los casos, ¿no? Pero en algunos casos es simplemente los partidos políticos prefieren poner a un cuadro que ya conocen, ¿no? Y dicen, no, también es indígena, ¿no? Sí es indígena, de forma, de pinta, pero resulta que no es una persona de la comunidad, no representa. O sea, puede ser que haya sido indígena en algún momento y ya se fue, se desconectó. Pero que no lo convierte en representante. Exactamente. Pero entonces yo creo que este tema de la representación, ¿no?, es muy importante que esta autoadscripción calificada se respete, a tal punto que las mujeres indígenas decían que las asambleas indígenas deberían ser las que propongan los candidatos, no los partidos, sino las asambleas directamente. Claro. Entonces hay que mirar la forma. Yo creo que México tiene la población más grande de indígenas de América Latina. Okay. Entonces es mucha responsabilidad de México sobre esto. Tiene buena política, tiene todo, pero todavía hay errores. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Al detalle. Al detalle. Ahora, esto no quería que se nos escapara. Ahora sí, nos quedan solamente unos minutos para hablar rápidamente del resto de hallazgos, lo más relevante que hayan encontrado. Bueno, nosotros de verdad hemos quedado muy sorprendidos de la magnitud del esfuerzo que está haciendo México para que las mujeres realmente tengan los dos niveles de la participación política, ¿no? Ser elegidas y a su vez elegir, ¿no? Entonces, creo que la parte de elegir está más fácil, ¿no? Las mujeres están interesadas en votar y van y votan, ¿no? Y no me parece, no hemos observado restricción al voto de las mujeres, ¿no? Ahora, ser elegidas, ese es el que tiene más dificultad, vamos a decir así, y todavía las cifras lo muestran, ¿no? Pero también lo que hemos observado es que el camino está planteado. O sea, uno de los hallazgos es que hay un camino a seguir. Y si se sigue ese camino, se tiene como resultado una mayor
presencia de mujeres en las instancias de decisión, que eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos visto las instancias de decisión de una votación particular, pero cuando nosotros estamos hablando de la participación política de las mujeres, estamos hablando de todos los niveles en donde hay toma de decisiones, que va más allá de solamente lo que en una elección particular se hace, ¿no? Entonces, creo que esa es una de los primeros hallazgos, es que existe un camino y que la pauta ha sido dada, y ahora puede ser que en algunos casos puede haber una cierta duplicidad, ¿no? Por ejemplo, la atención de la violencia política la atiende un organismo, la atiende el otro organismo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que estas entidades se fortalezcan para poder recepcionar esta demanda de protección, que es pequeña todavía, pero no porque el problema sea pequeño, sino porque todavía el acceso no está suficientemente abierto. Tiene la información, lo que hemos dicho, ¿no? Pero estas entidades tienen que conectarse, todas las que hacen protección de la violencia política tienen que estar conectadas de tal manera que no haya contradicción y que haya caminos, vasos comunicantes, ¿no es cierto? Porque en realidad el modelo es que hay que llegar a la erradicación de la violencia. O sea, estamos en una etapa en donde la violencia tiene que ser sancionada. Y en realidad hay que desarrollar acciones que vayan hacia la prevención, que es para que no suceda, y más adelante ya a la erradicación, es decir, que ya no sea ese el problema. En 3 frases breves, ¿cuáles dirías que son los 3 retos principales que se encontraron en esta observación? Digo, a lo mejor ya los tocamos, pero sí, como para puntualizarlos. Diría que esta mirada ha mostrado que la buena voluntad no es suficiente. Hay que persistir. O sea, todas estas entidades que son relativamente nuevas tienen que persistir en su existencia y en su influencia, ¿no? Y a su vez tienen que analizar cuando hay problemas, pero los análisis tienen que ser más en profundidad para entender la causa. Y yo creo que la causa, y eso es un hallazgo que ha sido nuestro, pero que incluso la academia ya lo ha dicho antes, ¿no? Los grandes problemas como la participación política o como en este caso la violencia de género en el contexto político, ¿no? Reposan sobre este gran todavía tronco de discriminación que afecta a la vida de las mujeres desde que nacen. Ese es el tronco de la discriminación que hay que afectar. Mientras tanto, tenemos que evitar que esa discriminación domine en la política. Eso es lo que está haciendo, en este caso, el INE, ¿no? O el Tribunal Electoral. Están cuidando que no haya una dominancia discriminatoria contra las mujeres. Perfecto. Y está muy bien eso. Ahí está clarísimo el reto y muy claro los hallazgos y todo lo que nos has compartido. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado y gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y síganos en nuestras redes sociales donde compartiremos información sobre los resultados que presentaron las distintas misiones internacionales de observación electoral que participaron en el proceso electoral federal y los 32 concurrentes de este año. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias.